noches. Hoy vamos a hacer una reunión de una sinopsis. El tema que vamos a abordar es el calentamiento global. El- Primero vamos a empezar con una pequeña introducción que va a ser, voy a hablarlo yo, Calle Arteaga, Alison Patricia. Luego va a comenzar Bautista con un concepto básico sobre el calentamiento global. Luego vamos a alternar a la persona Altamirano, Lindbergh que va a ser las causas, Céspedes Bryan las consecuencias, y Arley Condori las emisiones generadas por el efecto del petróleo, Daniela Calderón, efectos invernaderos y sus características, Orozco, el calentamiento global en Bolivia, Alarcón, cómo combatir el calentamiento global. Ese es el orden que vamos a dar a esta pequeña sinopsis del calentamiento global. Bueno, como introducción, debemos saber que desde inicios de nuestro planeta y nuestro proceso de adaptación para la vida, el clima se ha encontrado en un estado cambiante, naturalmente. Pero el problema del cambio climático en nuestros tiempos es que el tiempo natural y los ritmos de esta variación climática se han alternado anormalmente, hasta llegar a un nivel de perjuicios a las distintas formas de vida en el planeta. Así, más que decir, comenzamos con los conceptos básicos que daría Bautista. Buenas noches, soy Dalis Bautista y yo le hablaré sobre los conceptos básicos de algunos puntos que hablaré. Se llama cambio climático a la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. También son las variaciones en los promedios de los valores de los elementos meteorológicos, como por ejemplo la temperatura, precipitación, humedad, etcétera, de una amplia región, también podría ser, a lo largo de un periodo de las cuales provocan alteraciones en el clima original de esa zona. Alteraciones de los ciclos climáticos naturales del planeta por efecto de la actividad humana, especialmente las emisiones masivas de CO2 a la atmósfera provocadas por las actividades industriales intensivas y la quema masiva de combustibles fósiles. Es importante también la variación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad, que persiste durante un periodo prolongado. También la variación climática que se produce en intervalos de tiempo entre 10.000 y 1.000.000 de años debido a cambios en la emisión de la radiación solar o en los parámetros orbitales. El término puede referirse a todas las formas de inconsistencia climática, pero ya que el clima de la Tierra nunca es estático, se utiliza más propiamente para referirse a un cambio significativo de una condición climática a otra. Y por último, el fenómeno ambiental, cuyo efecto principal es el recalentamiento de la superficie terrestre y sus causas. Se relacionan con actividades humanas que están alterando la composición de la atmósfera al aumentar la concentración de los gases que producen el efecto invernadero. Gracias. Ahora, como siguiente participante, vamos a dar la opinión o la palabra al Altamirano de Lindbergh para que hable sobre las causas del calentamiento global. Hola, ¿qué tal? Soy Limber David Altamirano Chávez y yo les voy a hablar sobre las causas del calentamiento global. Les hablaré sobre cuatro puntos principales o factores principales del mismo. La emisión de gases del efecto invernadero. Esta emisión del dióxido de carbono se produce por la quema de combustibles fósiles, como pueden ser el petróleo o el carbón. También otro factor es el uso masivo de los vehículos y la gasolina, que utilizan estos mismos para moverse, que influye de una manera muy negativa. Otro factor es el aumento de la deforestación. Como todos sabemos, los árboles son capaces de transformar el dióxido de carbono en oxígeno, y a medida que éste desaparece en los árboles, debido a que los incendios provocados o la tala indiscriminada desaparece una de las principales formas de eliminar el dióxido de carbono. Como tercer punto, la utilización de fertilizantes en la agricultura.
Debido a los fertilizantes que utilizan en la agricultura, estos mismos liberan en la atmósfera óxido de nitrógeno, que es otro gas del efecto invernadero. Con el aumento de la población que crece más la demanda de alimentos y por lo tanto de los cultivos, lo que conlleva a la utilización de fertilizantes. Y como último punto o factor, la descomposición de desechos sólidos. La basura que tiramos también tiene un efecto negativo, ya que se descompone liberando que contaminan la atmósfera y fomentan el aumento de la temperatura. Gracias. Como el siguiente participante se lo dará a Céspedes Bryan, que va a hablar sobre las consecuencias del calentamiento global. Buenas noches. Las consecuencias vendrían siendo el aumento de la temperatura, que el problema no es que haga mucho calor, sino que las temperaturas de las estaciones cambian y esto afecta los ciclos de migración de las aves y las cosechas. Incrementa las posibilidades de incendio y alarga las épocas de sequía. Deforestación. En los últimos 8.000 años la Tierra ha perdido casi la mitad de sus bosques, la mayor parte no solamente durante los últimos 100 años. Subida del nivel de mar. Durante los últimos 100 años el nivel del mar y los océanos han subido 20 centímetros, pero podría elevarse hasta 1 metro en el año 2100. Refugiados climáticos. El calentamiento global ha modificado los patrones climáticos, aumentando la frecuencia y la duración de fenómenos atmosféricos, eh, como tifones, huracanes, lluvias torrenciales y periodos de sequía. Disminución de la biodiversidad. La deforestación, el aumento de las temperaturas, la subida del nivel del mar, todos estos fenómenos afectan el hábitat natural de millones de especies que podrían desaparecer. Gracias. Ahora, como siguiente persona, va a ser Condori Machaca, que va a hablar sobre las emisiones generadas por el efecto del petróleo. Primeramente, yo les hablaré sobre las emisiones generadas por la quema del petróleo. Bueno, al producirlo y también transportarlo. Uno de los problemas más estudiados en la actualidad es que surge la inmensa cantidad de dióxido de carbono que estamos emitiendo a la atmósfera al quemar los combustibles fósiles. El gas de dióxido de carbono tiene un importante efecto invernadero y está provocando un calentamiento global con cambios en el clima que podrían ser en un cierto punto catastróficos. Otro impacto negativo asociado a la quema de petróleo es la lluvia ácida. En este caso, no por la producción de óxidos de azufre, y tampoco como por el caso del carbón, sino por toda la producción de óxidos de nitrógeno. Los daños derivados de la producción y el transporte se producen sobre todo por los vertidores de petróleo, accidentales o no, y por el trabajo en las refinerías. Los gases con efecto de invernadero son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, entre otros. Otros gases como el oxígeno y el nitrógeno, aunque se encuentran en proporciones mucho mayores, no son capaces de generar efecto invernadero. Gracias. Ahora, como siguiente persona participante, sería Daniela Calderón, que va a hablar sobre el efecto invernadero y sus características que tiene. Bueno, antes que nada, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre el efecto invernadero y sus características.
Básicamente se denomina el efecto invernadero al fenómeno por el cual se determinan los gases, que son componentes de una atmósfera planetaria. Estos retienen parte de la energía que el Sol emite por haber sido calentado por una radiación solar. Afecta a todo el planeta, dotándonos de una atmósfera planetaria. De acuerdo con el actual consenso científico, el efecto invernadero se está viendo acentuado en la Tierra por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el metano, debido a actividad económica humana. Dentro de un invernadero, la temperatura es más alta que en el exterior, porque hay más energía de la que sale por la misma estructura de la habitación habitáculo. ¿Por qué se produce el efecto invernadero? Este se produce porque se origina porque la energía que llega del Sol a proceder de un cuerpo muy elevado de temperatura está formada por ondas de frecuencias altas que traspasan la atmósfera con gran facilidad. La energía remitida hacia el exterior desde la Tierra al proceder de un cuerpo mucho más frío. Y de esta forma que ondas de frecuencias más bajas sea absorbida por gases del efecto invernadero. Bueno, como siguiente persona participante tenemos a Orozco Alejandra que va a hablar sobre el calentamiento global en nuestro territorio, nuestro país, Bolivia. Hola, gracias. Voy a hablarles sobre el calentamiento global en Bolivia. La medida de que la población influye en el cambio climático a través del proceso de industrialización y de la deforestación. Mediante la industrialización se han incrementado gases de efecto invernadero considerando naturales. La deforestación también provocó un aumento de los gases de efecto invernadero, actuando en dos sentidos. El saqueo de bosques, que provoca en sí mismo un aumento instantáneo de CO2 en la atmósfera, y a su vez la ausencia del bosque impide la asimilación del CO2 en la fotosíntesis. La población no ayuda en alguna manera para disminuir este calentamiento global, porque cada vez que la población va en aumento, contribuye al impacto ambiental en general y al cambio climático en particular, junto con el consumo y con las tecnologías poco ecoeficientes. El calentamiento global está ligado a acciones humanas y obviamente está ligado con la población. Las consecuencias en Bolivia son, por ejemplo, en los Andes bolivianos, el cambio climático está afectando el ritmo de retroceso de los glaciares, así como los patrones de lluvia y velocidad del viento. Hay un crecimiento acelerado de lagunas glaciares debido al calentamiento global y el retroceso de los glaciares alrededor del mundo. Además, el hecho de que en la ciudad de La Paz, Oruro y Potosí sean los lugares más fríos acá en Bolivia, no significa que no esté ocurriendo un cambio climático. Aún así puede provocar a nivel local o regional unas temporadas de mucho más frío o hasta años más fríos que lo promedio. Esto es a que mediante el clima se calienta, podremos esperar que la duración de la temporada de nieve se reduzca. Sin embargo, siempre y cuando haya suficiente frío para nevar, un clima en proceso de calentamiento podría conducir a tormentas de nieve más intensas. Acá en Bolivia hay una ley que protege a los derechos de la madre tierra. Es la ley número 071. Esta ley nos dice que mediante determinan los derechos, deberes y responsabilidades sobre el ciudadano, del medio ambiente a la madre tierra y la creación de instancias concretas
además de otros temas con la soberanía alimentaria, gestión de riesgos y otros, bajo dependencia directamente de ministerios. Gracias. Ahora como siguiente persona participante sería Alarcón Catherine, que va a hablar sobre cómo combatir el calentamiento global. Buenas noches. Bueno, yo les voy a hablar sobre cómo combatir el calentamiento global. Son muchas las personas que dudan sobre su existencia y que se niegan a adoptar medidas que nos ayuden a alcanzar soluciones para hacer frente al calentamiento global. Pero existen diferentes soluciones para el aumento de la temperatura en el planeta. Después plantar más árboles, reducir el uso de electricidad. Generar más árboles nos ayudaría a que el ambiente empezara a decrecer y los árboles actuarían como dióxido de carbono. Reducir el uso de la electricidad, ahí evitar dejar luces encendidas y desconectar aparatos eléctricos cuando no están en uso. Intercambiar los focos comunes por focos LED que tienen un consumo energético mucho menor. Generar menos basura. Al comprar un producto, tener en mente si se puede ser reutilizado o reciclado. Bueno, con estos puntos vamos a dar a conocer la conclusión que se da sobre el calentamiento global. Sabemos que todos estos problemas ecológicos ocasionados por nuestra contaminación son resultados de un capitalismo tan grande que no nos permite tener ni el menor grado de consecuencia hacia otras cosas que no sean los recursos económicos que se puedan obtener de cualquier cosa sin pensar las consecuencias. No es suficiente la porción de personas a nivel mundial que se preocupan por un desarrollo sustentable, por un uso consecuente de nuestros recursos y por el cuidado del planeta para nosotros y las nuevas generaciones que prosiguen. Todo lo que se hace hoy para combatir estos daños necesita el apoyo de nueva mentalidad por parte nuestra, de una adquisición grande de consecuencias para la naturaleza y para nosotros mismos. Con eso terminaría el simposio con el simposio del calentamiento global. Muchas gracias a todos los participantes. Hasta luego.